Bienvenidos a CEU Talks. Vamos a hablar hoy con grandes responsables y conocedores del mundo de la comunicación de distintas empresas y esperamos que sea súper enriquecedor para todos vosotros y todas vosotras. Voy a lanzaros una primera pregunta en este desayuno, que es ¿qué es la comunicación en vuestros organismos, en vuestras empresas? ¿Qué hacéis cuando llegáis a trabajar? ¿Qué es lo primero que hacéis? Si quieres, Miguel, que tú has tenido un recorrido que va desde la comunicación hasta la presidencia de una compañía. Lo primero, escuchar. Antes de hablar, escuchar, ver qué se dice de nosotros, cuál es el debate público sobre un determinado tema y en qué medida el debate público sobre los temas que te afectan, que en nuestro caso pueden tener que ver con la industria, pueden tener que ver con la energía, pueden tener que ver con el empleo, pues ver cómo tú en ese debate tienes que estar preparado para intervenir o responder, pensando un poco con los ojos y los oídos de las audiencias en las que tienes que pensar, que no son solo las que tú tienes dentro, no son solo tus empleados, ni mucho menos tus directivos. Tienes que pensar que tú eres un actor en el mundo y en ese mundo interactúas con mucha gente. Entonces, escuchar, saber lo que quieres decir y luego interactuar con ellos. Eso cada día, todas las horas del día y sin diferencias entre si eso pasa en fin de semana o en día laborable. Porque la comunicación es permanente, es como el agua en el que estamos sumergidos. Aunque no la veas, está y todo lo que haces comunica. También lo que no haces. Bea, cuéntanos. Bueno, pues nosotros en Down España lo que hacemos es, primero, como ha dicho Miguel, escuchar. Es muy importante para nosotros saber cómo es la temperatura social sobre el síndrome de Down en España, que va cambiando según los temas de actualidad van surgiendo. Por otro lado, acompañamos a la organización en todos los contenidos, bueno, en todos los programas que desarrolla con las personas con síndrome de Down y lo comunicamos, porque es muy importante contar lo que hacemos. Down España hace muchísimas cosas en muchísimos ámbitos. Tened en cuenta que Down España abarca todo el ciclo de vida de la persona con síndrome de Down. Estamos en Europa, estamos en Iberoamérica como miembros fundadores de la Federación Iberoamericana y hacemos muchas cosas. Entonces tenemos que ordenar nuestra comunicación, saber qué comunicar, cuándo comunicar, por qué es importante comunicarlo ahora y no después. Y después, por otro lado, yo quizás destacaría que el Departamento de Comunicación en Down España tiene siempre un pie puesto fuera en lo que necesita escuchar la sociedad para lograr la inclusión de las personas con síndrome de Down. Porque ese es nuestro objetivo final, al final, conseguir que estas personas sean uno más en la sociedad y por eso tenemos que estar siempre muy pendientes de cuál es esa opinión de la sociedad sobre las personas y hacer unas campañas muy específicas dirigidas precisamente a cambiar esos estereotipos. Te he resumido como he podido porque la verdad es que hacemos muchísimas cosas. Por eso está bien. Desde el punto de vista de comunicación, en American Express yo creo que nosotros somos como los gladiadores de la marca, somos los protectores de la marca y un poco como comentaba Miguel y como comentaba el resto, al final es cuando empieza tu día tienes que tener en cuenta qué es lo que te va a impactar externamente y qué es lo que te va a impactar internamente, porque nosotros somos esa puerta al exterior desde el punto de vista de comunicación y sobre todo entender las circunstancias, la casuística de qué es lo que puede afectar a la marca y desde dentro entender los proyectos que hay y cómo sacar la máxima rentabilidad desde un punto de comunicación y de negocio hacia afuera en ese contexto que tú no puedes controlar, porque el contexto externo no lo puedes controlar. Y otra, yo diría que de las capacidades importantes de los DIRCOM es la capacidad de influencia interna, porque muchas veces cuando eres capaz de convencer que unos proyectos en los que tú crees tienen unos buenos resultados y lo tienen, luego tienes esa confianza ganada dentro del equipo que te permite tener más oxígeno y más pulmón para poder ejercer esa influencia externamente. A ver, ¿a qué nos dedicamos? Miguel López Quesada, que acaba de hablar, siempre dicen nos ocupamos de que pasen cosas, ¿no? De que las cosas pasen y pasen bien. En el caso de un departamento de comunicación del mundo editorial o de la industria editorial, digamos que tenemos los departamentos de comunicación divididos en dos, y hacemos cosas distintas. Uno de ellos es el Departamento de Comunicación Corporativa, que nos dedicamos mucho a la marca, la reputación, la responsabilidad social corporativa y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la comunicación interna dentro de la compañía. Pero hay otro departamento que es muy corazón de la empresa, que es el departamento de comunicación de los sellos, de los sellos y de los autores y de los libros, ¿no? Y ese departamento es trepidante
y tienen en común, si antes preguntábamos, ¿y qué hacemos cuando llegamos por la mañana? Tienen en común algo que a veces ahora nos falta más en la gente joven y que hay que enseñarles, que es que hay que enterarse de lo que pasa en el mundo, que no es antes de ponerte a trabajar te tienes que enterar de en qué lugar está el mundo, en qué lugar está España, qué está ocurriendo, qué está pasando, primero, porque si te dedicas a la comunicación de los libros, muchos libros de los que tienes entre manos explican lo que pasa en el mundo, con lo cual te van a ayudar, ese saber qué pasa en el mundo te va a ayudar a promocionarlos y a ponerles delante de los lectores. Y lo otro, porque mucho de lo que tiene que ver con la comunicación corporativa también tiene que ver con lo que pasa en el mundo, ¿no? Si hay unos acontecimientos o otros, pasan unas cosas u otros. Si hablan sobre unos temas u otros porque en ese momento están ahí, pues también hacen que nuestro trabajo sea diferente. Y lo que sí es que creo que dos cosas más fundamentales, que somos el departamento más transversal que hay en la compañía, y ahora me hablo de la comunicación corporativa, ¿no? Es aquel que hace que entre todos los departamentos pasen cosas y se muevan muchas cosas, los que a veces en todas las empresas hay como departamentos estancos y tú tienes que hacer que todos entre ellos hablen y eso cambia cosas. Y la otra es que puede ser el departamento más divertido que hay en la empresa. Creo que los que estamos en él somos muy disfrutones y disfrutamos mucho de lo que hacemos y eso, jolín, ir cada día diciendo, voy a ver a qué me enfrento hoy, qué batallas libro, pero... Eso es verdad, Marieta. Aparte de apasionante, que es apasionante y divertido, es un reto, porque yo creo que nuestro día a día, cada día es absolutamente diferente. Yo desde que estoy en el CEU, nosotros tenemos 25 centros, cumplimos todas las edades, desde niños de recién nacidos prácticamente hasta la universidad de mayores, y cada día es absolutamente diferente. Tenemos más de 1.400 eventos en la casa, por lo cual en toda la institución, en nuestros 25 centros por toda España, por lo cual realmente para mí, ¿qué hace el departamento de comunicación? Analizar la situación, escuchando, por supuesto, a primera hora de la mañana, redes sociales, todos los medios de competencia, de no competencia, el análisis total, pero luego mucha estrategia. A veces me siento yo, esa descripción la vi hace años, no sé de quién era, la verdad, si no lo mencionaría, la sensación de un poco director de orquesta, con tu equipo y con los equipos de alrededor, porque al final intentas conseguir eso, mover un poquito más, intentas que, bueno, pues que tu CEO, tu director general, tu presidente haga, venga, vamos a, tienes que promover, tienes que ir por delante. A mí me parece fundamental que el departamento de comunicación vaya siempre por delante en cuanto a estrategias, en cuanto a acciones, en cuanto a lanzamientos, y por supuesto si el departamento de si el departamento de comunicación no existiera, es muy difícil que determinadas cosas pasen, porque no se han enterado los empleados, porque no se ha enterado la sociedad. Nosotros además que tenemos muchos públicos, porque tenemos nuestros alumnos, los padres de nuestros alumnos, nuestros alumni, la sociedad en general. Al final tienen que enterarse, tienes que adaptar la comunicación a cada uno de esos públicos y en cada uno de esos lenguajes. Para mí es absolutamente apasionante, y lo apasionante es conseguir del resto de áreas y del resto de departamentos conseguir mover un poquito, que como bien decíamos no siempre es lo más fácil. Nacho, en esta primera ronda. Bueno, yo creo que todas las cosas estoy completamente de acuerdo con todos los puntos que han tocado, y yo me gustaría arrancar, yo creo que esto es un trabajo, por dar un mensaje positivo, además lo creo fervientemente. Este es un buen trabajo, es un trabajo divertido, y a pesar de que te afrontamos muchas veces días en los que sabemos que vamos a tener que gestionar problemas o lo que comúnmente se llaman marrones, ¿no? Y sabes que lo tienes que gestionar, a mí particularmente me motiva mucho, y creo que es una función muy bonita, de verdad, ¿eh? O sea, yo creo que anima a mucha gente a que se pueda dedicar a esto, porque creo que es una función bonita, entre otras cosas porque aparte de esa transversalidad, tenemos la obligación de ser conectores de cosas, ¿no? Tenemos que decodificar el contexto, tenemos que leer mucho, tenemos que escuchar mucho, como decía Miguel, tenemos que proponer, ser muy propositivos en muchas cosas, pero además hay algunos elementos que son interesantes en tanto en cuanto desde esta unidad se pueden generar mensajes o ideas, y luego al final ves que permean en la sociedad, ¿no? Ves que llegan, que se comparten, que se utilizan, y yo creo que eso es súper gratificante, ¿no? Porque puedes contribuir a moldear no solamente
evidentemente el posicionamiento de una compañía, o que se pueda llegar a vender más, que tenga mejore su reputación o su imagen, que hagas que sufra menos cuando tiene problemas, sino que además puedes contribuir a configurar un imaginario colectivo en determinadas temáticas, sea cual sea la que nos dediquemos. Y yo creo que eso es un trabajo maravilloso, la verdad. Es un trabajo, estáis diciendo, fíjate, estabais contando pues, lo que es la escucha, el impacto, estáis diciendo la conexión. ¿Os ha pasado alguna vez eso que de repente estáis viendo que está pasando algo fuera, ¿no? Está un movimiento de algún tipo, y vosotros tenéis en la estrategia una comunicación y veis que es el momento, ¿no? Esa conexión, de repente esa lectura, cuando lees bien encuentras una percha y dices, bueno, ahora salgo yo en tromba, ¿no? Y puedo contar, hacer, ¿no? ¿Qué sensación es esa? ¿Alguna experiencia? Algo que es... A mí, si queréis, por romper yo el hilo, nosotros en plena pandemia, me incorporo a CEU 3 meses antes de la pandemia, yo vengo del sector de automoción, y de repente me encuentro que salimos 3 meses antes de la pandemia, pasamos la pandemia y nos incorporamos a las aulas, con lo complicadísimo que fue. El mismo día que el ministro de Universidades estaba diciendo que la vuelta a las aulas tenía que ser de doble presencialidad, nosotros estábamos en una aula aquí arriba probando toda la digitalización. Cogí las fotos y empecé a enviarlas a todos los medios, y al día siguiente hice una rueda de prensa de cómo nosotros hacíamos la doble presencialidad en el sector educativo, que a muchísimas instituciones se quedaron atrás. Y ese momento es coger la ola. O sea, sí. Lo ves. O sea, estábamos escuchando, lo ves. Fue además una de mi equipo que me dio el aviso, está diciendo esto el ministro, y digo, pues estoy justo haciendo la foto. Aprovechar ese momento es espectacular, porque sabes que va a funcionar y que va a funcionar bien, porque luego normalmente no es tan fácil, y para el sector educativo no tenemos presencia en medios de comunicación, salvo que haya alguna barbaridad con alguna ley o que pase algo desgraciado en un colegio, por lo cual esas olas, vamos, para nosotros son la pera. Yo creo que Beatriz tenía ganas, iba a saltar. Sí, iba a saltar. Bueno, es que nosotros en pandemia, que decías pandemia, me acordé de repente, estábamos pidiendo la vacunación para los mayores de 40 años porque tenían mayor riesgo. Habíamos visto en un estudio que habíamos hecho relativamente rápido, ¿no? Porque en pandemia ya sabéis que todo fue muy rápido, no había tiempo de ensayo. Entonces hicimos un estudio en el que veíamos que afectaba especialmente a los mayores de 40 y pedíamos al gobierno la vacunación inmediata de las personas con síndrome de Down mayores de 40 años. Y justo en ese momento, de varios hospitales nos llegaron noticias de que había personas con síndrome de Down ingresadas a las que se les estaba negando un respirador, precisamente de alguna manera discriminándolos respecto a otro tipo de población por su discapacidad, ¿vale? No por su edad, sino por su discapacidad. Y en ese momento vimos el momento informativo perfecto para lanzar precisamente esa necesidad de vacunarles para que no llegasen esas situaciones, etcétera, aparte de lucharlo internamente en los hospitales, y eso no realmente se corrigió, ¿no? Pero fue también un momento pues muy idóneo, ¿no? Y muy concreto en el que necesitábamos lanzar eso, y lo lanzamos y lo conseguimos, o sea, fue rápido, ¿no? En American Express nos pasó algo similar a lo que comentaba Marieta. Al final American Express es una compañía que está principalmente centrada en viajes de negocios. Cuando llega el COVID, los viajes se paran. Entonces al final te planteas como empresa, ¿y qué hago? Entonces lo que al final se decidió desde el punto de vista de negocio fue hacer un pivotaje al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que al final era lo que pues el 99,6% del tejido empresarial español son pequeñas y medianas empresas. Ellos iban a ser los que iban a sufrir y a salvar un poco todo lo que era la economía en ese momento. Y ahí es donde vimos el implantar una campaña que venía de Estados Unidos que se llama Shop Small, que lo que ayuda es a los titulares American Express a tener ciertas ventajas en ciertos comercios locales, y a los comerciantes locales el poder tener acceso a esos titulares American Express. Al final no era tanto la operativa comercial y el negocio, y por eso caló muy bien la campaña, porque tenía ese punto de orgullo de decir, hay que ayudar ahora mismo a los que están levantando y a los que van a levantar el país, que es el pequeño comercio, el comercio de proximidad, y además donde nos queremos, justo pivotamos todos los esfuerzos a eso. Ese momento de la ola es el que te pone la piel de gallina, de decir, estoy haciendo algo que me apasiona, como comentaba ella, y además estoy haciendo algo que está haciendo el bien, para, en la medida de lo posible, poder ayudar a ese comercio que es el que más estaba sufriendo. Sí que es verdad que es una profesión, yo creo que nos gusta tanto el resolver, el improvisar, el reacción, ¿no? La acción-reacción, que quizá eso a veces nos complica mostrar nuestra pata más estratégica. María te la estaba comentando, pero a veces siempre eso nos complica, no sé, Miguel, porque esto hemos visto muchas veces. Puede ser que la adrenalina que nos da solucionar problemas, ayudar, cuando llega un momento, leer entre líneas, ver otras cosas, nos dificulta de alguna manera esa parte estratégica que tiene la comunicación y el reconocimiento por las organizaciones, no tanto que no la tengamos, sino que a veces nos cuesta mostrar
¿no? O que se vea, no sé si es mostrar o que se vea. Yo hago una analogía, nosotros somos un médico de urgencias, en un hospital en un fin de semana. Lo que llega no es bueno, lo que llega no es bueno. Y luego tienes un médico que se dedica a hacer prevención de la salud y hace salud pública. Y dice qué bueno es una buena dieta, qué bueno es un nivel de ejercicio, qué bueno es fumar menos, qué bueno es hacer más ejercicio y qué bueno es tener una vida no sedentaria. Está bien. El día en que el infarto ocurre y ocurre en fin de semana, me va a tocar a mí como médico de urgencia. Los 10 años anteriores en los que alguien no ha hecho lo que debía, probablemente es un problema de salud pública. Esa es la urgencia y la importancia, y siempre estamos debatiéndonos entre lo urgente y lo importante. Nosotros queremos hablar y hablamos de lo importante, pero desgraciadamente lo que casi siempre nos toca gestionar es lo urgente. Volver a lo importante y plantear los debates en términos de grandes palabras y de grandes palabras gordas, palabras grandes, palabras importantes, creo que nos hace a nosotros, incluso en nuestras organizaciones, a veces ser esa especie de pepito grillo que nos recuerda que no hay que desviarse demasiado, por mucho que el beneficio a corto este trimestre podamos arreglarlo haciendo cosas que nos alejarán de lo que de verdad en el largo plazo esté construyendo reputación y esté haciendo de verdad que dejemos una impronta en la sociedad que haga que la sociedad entienda que la empresa, igual que las instituciones, igual que el tercer sector, tiene una función social. Y esa función social tiene que ser bien y no mal. Tiene que ser algo que sume y no algo que reste. En la medida en que seamos capaces de ser parte de ese debate, estamos haciendo bien a nuestras organizaciones y a la sociedad. Pero intentando que lo urgente no nos aleje de lo importante todo el tiempo. Pues al hilo de la temática que abres, ¿no?, de la estrategia, yo quiero abundar sobre este tema, porque hablábamos hace un rato de las olas, ¿no?, de tomar las olas, aprovechar esas oportunidades, y creo que es una parte muy importante, incluso cuando las olas vienen en nuestra contra también, como debes aguantar la posición. Pero yo creo que uno de los grandes valores añadidos que puede aportar la comunicación es precisamente el largo plazo y la dimensión estratégica de las cosas, que llevándolo a un símil deportivo sería buscar el hueco para dar el pase, ¿no?, y encontrar el desmarque y entonces ganar una ventaja competitiva. Y muchas veces eso tiene que ver con algo de lo que comentábamos al principio. Cuanto más entendamos el complejo contexto en el que vivimos, con cuanta más gente hables, que esto no hemos dicho nada, pero cuántas horas al teléfono hay que estar, ¿no?, para entender determinadas cuestiones, ¿no?, y que con toda esa amalgama de información, la publicada, la no publicada, la rumorología, el contexto, los análisis, etcétera, poder configurar una hoja de actividad que sea buena para la compañía desde el punto de vista corporativo, ¿no? Y luego a todo eso también conjugarlo con otra cosa que creo que me vais a entender bien, que es el gran peso que suelen tener los elementos de marca y de producto, evidentemente importantes, que tiene mucho que ver con las dimensiones presupuestarias y áreas de marketing con quien yo soy un gran partidario de la confluencia entre marketing y la comunicación, porque al final cuando hay problemas de marcas o de productos son problemas corporativos. Y al final, como decía Miguel, esa gestión al final cuando tienes un problema se gestiona desde la dimensión corporativa, y a lo mejor hemos tenido un problema, por no tocar ningún sector que tenemos aquí, con un pollo en mal estado en un lineal de un supermercado, pero al final el problema es para ese supermercado. Entonces creo que aquí hay un elemento muy importante desde el punto de vista estratégico que tenemos que conciliar con otros temas, ¿no? Y aquí el largo plazo es importante y hace más bonito aún esta función. Es verdad que sí, yo me acuerdo que una vez mi madre me dijo, aparte de hablar por teléfono, ¿tú en realidad en qué trabajas? Y dije, pues más o menos, y ir a fiestas, sí. Pero... Fíjate, has dicho una cosa muy interesante que yo creo que podemos profundizar un poquito más. ¿Cuál es la diferencia? Porque a nosotros nos parece muy obvio. ¿Cuál es la diferencia entre un equipo de marketing o el marketing y la comunicación? Pero yo creo que no es una diferencia tan obvia cuando tú desde fuera miras lo que hace alguien. O sea, hay mucha confusión en torno a qué hacen unos y qué hacen otros. Entonces, sí. Sí, ayudabas a clarificar esa parte. Espera, que yo quería añadir una cosa al tema de la estrategia, que es que yo creo que hay un skill o una parte de la gente de comunicación que se tiene muy poco en cuenta y de la que se habla muy poco, que es que son capaces de hacer estrategias a largo plazo y estrategias a muy corto plazo, porque las necesitan, porque es parte importante de su trabajo. Es decir, ahí está la estrategia de la empresa, ahí está la estrategia del departamento de comunicación, pero ahí está la estrategia que es capaz de organizar en todo esto que habéis hablado antes de hay una ola, me subo a la ola, ¿cuál es la estrategia que hago? Esto cuando te dedicas a comunicar libros, por ejemplo,
es fundamental. O sea, tú tienes... O sea, hace relativamente poco, aunque ya empieza a hacer unos años, que hice un máster de comunicación corporativa, y me daba cuenta que lo que se explicaba era lo que cuando te dedicas a comunicar libros, es lo que haces con cada uno de los libros que haces. O sea, toda esta estrategia, ¿no?, la haces 100 veces al mes, ¿no? Y entonces te das cuenta que tienes esta capacidad que no creo que haya muchos más departamentos de la empresa de las empresas que las tengan, ¿no? Porque hay una estrategia de la empresa a largo plazo, a medio plazo, pero la tuya es a largo plazo, a medio plazo y a muy corto plazo, ¿no? Eso, y ahora dejo que hablen del marketing y la comunicación, que aquí también tengo... Y yo añadiría, y me parece muy interesante, al final las estrategias de comunicación son a largo plazo, la mayor parte de ellas, medio largo plazo, pero necesitas esos quick wins, de decir, necesito hacer un proyecto ahora que me vaya a dar buenos resultados para mantener la confianza, para poder mantener ese plan a medio largo plazo. Entonces esos pequeños impactos y esa... Para mí es la adaptabilidad, el decir, soy capaz de mantener en el foco lo que es el objetivo final, pero mientras tanto necesito ir dando cariño a todos aquellos con los que me relaciono, ya sean departamentos internos como marketing o ya sea las relaciones con los periodistas que puedes tener externamente. Pero es ese proyecto de largo plazo, pero te voy a ir dando grandes resultados en proyectos cortos que se van necesitando por la compañía, porque necesito que la visibilidad, la propia influencia, la confianza, la adaptabilidad del director de comunicación, necesitas que sea un trabajo constante y no un proyecto que luego al final se puede quedar en el olvido. Entonces, para mí eso me parece, esa capacidad de reacción, de decir, veo la oportunidad, le voy a dar a la empresa, le voy a enseñar qué soy capaz de hacer, qué es capaz de hacer la comunicación, y a partir de ahí puedo seguir como una hormiguita, como decía Miguel, como una hormiguita, con mi plan a largo, medio, largo plazo, que es donde quiere ir la empresa por los valores que tiene o tú como responsable de comunicación. Es que no tenéis la sensación de que es un examen constante y continuo. Absolutamente. Sí. Que cada día, que da igual la nota que sacaras ayer. Da igual. Que da igual. Y tienes la sensación de que llevamos debatiendo esto desde hace 30 años. DIRCOM lleva 30 años de existencia. En los 30 años nacimos para hablar de esto, hemos hablado de esto, no hemos resuelto esto todavía y seguimos hablando de esto. Y uno de los temas de fondo siempre es ese debate entre qué es marketing, qué es comunicación y quién manda. Porque esto al final siempre es todo muy humano, ¿eh? Todo es muy humano, y todo tiene que ver con egos y todo tiene que ver con presupuestos. Entonces, yo veo varias diferencias, pero una muy clara: el tipo de empresa en la que uno está. Si una empresa es de producto de gran consumo, normalmente marketing es el rey. Todo se decide en cuota de mercado, en tiempos muy cortos, y ahí el presupuesto de marketing es el que dirige normalmente esas ventas. En compañías de utilities o de servicios, normalmente está mucho más cerca de la parte corporativa, está mucho más cerca de comunicación que de marketing. Marketing es un acompañamiento, pero normalmente los grandes temas tienen que ver con un componente regulatorio, con un componente de opinión pública, con un componente de influencia social. Con lo cual, el tipo de empresa determina mucho si uno va a ser más siendo marketing o comunicación según el sector o el tipo de empresa en la que está. Segunda diferencia que tienes es el presupuesto. Nosotros, se ha dicho antes, estamos siempre asociados a hacer mucho y conseguir milagros con muy poco presupuesto, porque al final parece que tú no sabe muy bien la gente cómo lo hace, pero eres el que susurra a los caballos y pasan cosas. Entonces, con muy pocos recursos realmente consigues mucho. Y otra tercera es el horizonte temporal. El marketing se mide en cifras de ventas que se cierran diariamente y como mucho al trimestre, con lo cual su impacto tiene que verse en corto plazo. El impacto reputacional normalmente deja un pozo a más largo plazo, con lo cual nosotros, y digo también interesadamente, muchas veces hemos dicho, es que lo nuestro no se puede medir, no es fácil, es intangible. Pues entonces no es valioso. Si no lo puedes medir, no es fácil que lo valoren, porque no pueden ver el progreso. Entonces tenemos que ser capaces de hacer compatible el corto plazo con el largo plazo, y nosotros tenemos que ser capaces de trabajar por campañas también, tenemos que trabajar por objetivos vinculados al negocio, saber que hay problemas que podemos ayudar a resolver, y hay dos ámbitos donde nosotros tenemos una competencia que claramente tiene un correlato económico muy directo, que son toda la parte de financiación pública. Nosotros podemos ayudar a que financiación pública o ayudas o financiación bancaria se facilite hacia compañías que tienen una mejor reputación, que están mejor posicionadas en según qué ámbitos.
o que tienen una mejor percepción de ayudar a esta empresa es bueno y lo voy a hacer, es decir, financiación, acceso a fondos, y la segunda es todo el tema regulatorio. Cuando una legislación nos va a impactar, eso tiene un coste económico, eso tiene un coste de operar, y nosotros, si somos capaces de reducir ese impacto, podemos cuantificar en la medida en que hemos evitado que el negocio se vea afectado de una manera muy tangible. Son dos ámbitos muy concretos y eso nos lleva a hablar de Public Affairs casi siempre. Entonces, inmediatamente acabas evolucionando y decir, no, yo no soy marketing, yo soy más Public Affairs. Y entonces estás intentando buscar tu hueco bajo el sol. En algunas organizaciones eso puede estar bajo el mismo paraguas, y yo creo que es inteligente pensar que un mismo paraguas que mida lo tangible, lo intangible, lo de corto, lo de largo, y lo estratégico y lo táctico, me parece que es una manera inteligente de abordarlo, que no siempre es así. De todos modos, si nos damos cuenta, en realidad, no sé en el resto de empresas y tal, pero creo que las redes sociales han cambiado un poco la balanza entre el marketing y la comunicación. Quiero decir, por ejemplo, en mi compañía, las redes sociales al principio las llevaba marketing, hoy las lleva comunicación, pero las redes sociales han traído consigo crisis de reputación en muchísimos casos. Entonces, en el caso de la crisis de reputación, ¿quién está ahí? Una vez más No, pero es verdad, al final la estrategia de la crisis la lleva comunicación, y las redes sociales han permitido que cada uno diga lo que piensa en el momento que quiere, lo que piensa de una compañía, lo que piensa de un producto, lo que piensa de un libro o un autor, o sea, yo una parte de mi tiempo, antes preguntabas qué hacéis, pues probablemente una parte importante de mi semana es gestionar crisis más pequeñitas, crisis en las que pones la espalda y dices, bueno, nunca alimentar al troll, esto lo sabemos todos, pero vamos a ver qué pasa, cómo se gestiona, hay unas que van más grandes. Entonces yo creo que las redes sociales han traído una forma distinta de trabajar en los departamentos de comunicación y también una importancia distinta. Sin duda, pero también han traído una oportunidad muy fácil, y es que cuando puedes comprar al peso los followers o la influencia, claro, entonces volvemos a hablar de dinero, y cuando solo hablas de dinero, alguien dice, yo doy resultados a corto, dame el dinero. Bueno, a lo mejor en la industria editorial, o sea, o en la industria de contenidos no pasa tanto. Tú no vas a tener a Ibai Llanos recomendando libros, porque los seguidores de Ibai Llanos leen menos que otros seguidores, entonces probablemente no es tan rentable. Pero le tenemos a él. Quiero decir, no es verdad. Quiero decir, si tienes a Ibai Llanos, porque en el mundo de los libros el marketing no puede ser tan potente como para recomendar libros. O sea, no hay ningún libro que sostenga. Esa yo creo que es la gran diferencia, por ejemplo, en mi negocio entre el marketing y la comunicación. Ningún libro pone, o sea, económicamente se puede permitir el lujo. No sin película. No, pero ya las películas son otra cosa. Por eso digo, cuando el contenido lo vas a declinar en otras fórmulas, justifica un presupuesto y luego, que genera ventas. En nuestro negocio, por ejemplo, sí se puede medir un plan de promoción que tú has hecho con un libro, cuántas ventas ha tenido. O cuántas no, desgraciadamente también, ¿no? A lo mejor has trabajado mucho y tiene muy pocas ventas, pero eso sí que es medible, ¿no? Y muchas veces, de hecho, la película viene porque el libro vende mucho y una cosa acompaña a la otra. Yo fíjate, creo que estabais ahí, o sea, ha salido, ¿no? Estamos en el corto, en el largo, fuera, dentro, asuntos públicos, marketing, lo tocamos todo. Entonces, claro, mi reflexión que me encantaría escucharos es ¿cómo somos? Entonces ya vamos fuera de la profesión, ¿cómo somos los profesionales, las personas que estamos detrás? ¿Qué capacidades tenemos que nos unen? ¿No? ¿Qué capacidades tenemos para gestionar esa altísima complejidad de estar fuera, dentro de las organizaciones, escuchar, hablar, acompañar, aconsejar, reaccionar, estrategia, táctica? Porque es todo. Aparte de disfrutones, que se nos ha quedado claro, que somos disfrutones, lo decía también Nacho, que nos gusta mucho, ¿qué más capacidades tenéis y además tenéis que poner en la mesa casi todos los días? Yo creo que habría que decir qué capacidades no tenemos, Luisa. La verdad es que resultaría más corta la lista. O sea, yo creo que hay que tener empatía, hay que tener rapidez y agilidad mental, hay que tener capacidad de escucha, fundamental. Hay que tener muy poco ego porque a veces pues tienes que gestionar unas situaciones muy complejas. Hay que tener formación cada día más. Hay que leer muchísimo
muchísimo. O sea, para mí es fundamental leer, dedicar buena parte del tiempo a leer y estar muy relacionado también dentro de la organización, ¿no? Lo que decíais de pasarse horas al teléfono, pues hay que tener esas ganas de querer conocer, ¿no? O sea, es decir, esa inquietud continua. También hay que ser creativo, creo. Hay que tener los nervios templados, hay que tener una capacidad de ver en una visión de 360, no solamente lo que te afecta a ti, sino mucho más allá. Hay que tener, no sé si he dicho paciencia, pero creo que es una de las cosas más importantes a la hora de hacer nuestro trabajo. No sé, seguid, porque yo creo que podemos estar aquí toda la mañana, ¿no? O sea, que encima como amigos es una gozada. ¿Qué gente? Solo en el trabajo, luego no, seguro que lo dejamos ahí, luego ya somos quienes somos. Que en vuestra casa también organizáis los planes, ¿tá? Porque esto va organizados, es que podemos estar aquí eternamente. Bueno, yo creo que al final estoy de acuerdo, pero esto tenemos que ser gente confiable, básicamente, ¿no? Y ahí entran muchas cosas, ¿no? Confiable con nuestro jefe o nuestra jefa, ¿no? Con nuestros compañeros, con los grupos de interés con los que nos relacionamos. Y si eres una persona confiable y solvente en el sentido de que, oye, pues se puede hablar, puede entender, te puede guardar muchas veces la confidencialidad de muchos temas hasta que toque no guardarla, ese tipo de cosas. Si no eres confiable, por muchas habilidades que tengamos en otros ámbitos, yo creo que tenemos poco que hacer en esta profesión. Y luego me quedo con muchas ganas de hablar de muchos temas que ya hemos tocado ahí, sobre inteligencia, sobre métrica, sobre analítica, sobre si este mundo cambiante de las redes sociales es la nueva normalidad o va a ser pasado dentro de nada, que yo creo que sí, sobre el split de internet, sobre un montón de cosas que afectan a nuestra función, pero bueno, podemos hacer otra. Podemos hacer otra porque a mí se me queda por ahí un tema sobre la verdad, que si nos da tiempo vemos sobre el contexto, que sí que me gustaría ver con vosotros. Yo sobre los skills quizá me concentraría en lo primero, que tenemos que ser unas esponjas, porque tenemos que saber un poco de todo sin saber todo de nada en concreto, porque tienes que ser capaz de hablar de marketing, tienes que ser capaz de hablar con finanzas, tienes que ser capaz de hablar con un periodista de estilo de vida, mientras hablas con un periodista especializado en economía, y para eso creo que hay que ser muy humilde. Hay una parte de humildad de decir, puede que esté donde esté, pero estoy aquí, pero es que hay muchas cosas que no sé, como un poco lo que hablábamos antes, ser capaz de poder aprender cada día. Y luego para mí es muy importante tanto la resistencia como la persistencia. La resistencia precisamente porque te van a llegar muchos impactos y no todos igual van a ser positivos, te van a llegar impactos que tú tienes que gestionar, y luego la persistencia es ser capaz de pelear por aquellos proyectos que crees que van a funcionar. Y luego al final es un poco lo que decías tú, para mí es ser buena gente. O sea, es un poco el básico 1.0, ser buena gente para que puedan confiar en ti. Y luego tener una parte de autenticidad, no estar jugando un papel como director de comunicación que luego no es un papel que vaya contigo, porque al final el director de comunicación para mí lo es 24 horas, 7 días a la semana. Estés yendo a un restaurante a cenar con tus amigos o estés yendo a un comité de dirección un jueves por la mañana. Entonces, esa parte junto con lo que has comentado tú, Marieta, de la anticipación, creo que es la mezcla que yo creo que puede encajar. Y lo último diría es la discreción, en el sentido de, si al final estoy yo aquí es porque hablamos de comunicación, pero si no, traería a cualquiera de los portavoces de mi compañía, porque para mí el papel del director de comunicación no es estar delante del micrófono, para mí es estar detrás. Obviamente cuando son temas de comunicación, pues al final son ellos mismos los que te empujan a que vayas tú, pero es una parte de discreción, de decir yo estoy aquí para solucionar una serie de problemas o para ponerles a ellos, que son la cara de la marca, delante del micrófono, delante de la cámara o de lo que sea necesario. Y estar en los casos de crisis, el formato bombero. Por supuesto, que esto es siempre nos toca. El momento en que te legitimas. O sea, la crisis es el momento en que el DIRCOM se hace mayor. Y se hace mayor para sí mismo y se hace mayor para la organización. Y si en esa gestión de crisis tú eres capaz de acertar en tus consejos y de decirle a la organización lo que va a pasar, que casi siempre es lo que te da la credibilidad, tú dices, si hacemos esto, lo que va a pasar es esto. Y te miran con incredulidad. ¿Y tú qué sabes? Cuando ven que hacen esto y pasa eso, entonces te llaman a la siguiente reunión. Y en la tercera reunión te dicen qué deberíamos hacer para que pase otra cosa. Cuando estás ahí, estás en el sitio correcto. Lo que pasa es que ya no te vas a ir de ahí. Claro, es el riesgo, sí. Fíjate, una última ronda.
antes de hablar, porque antes hemos hablado de la importancia del contexto y de la escucha, y hablamos de comunicación y hablamos de directores, y no me gustaría que no comentásemos un poquito el contexto que nos rodea. Y el contexto que nos rodea hay una cosa importantísima, y los jóvenes que nos van a ver y que van a escuchar y que van a todo, están viviendo más en ese contexto, por decirlo, incluso que nosotros, que es toda la conversación en torno a la verdad, que es cierto, que no es cierto, y qué rol jugamos también nosotros. A ver, todo el mundo juega un rol en este juego, ¿no? Pero hay cifras escandalosas que alguno podrá matizar, de que el 70% de nosotros, o sea, en esta mesa, incluso nosotros, más de la mitad de la mesa, no sabemos distinguir qué es cierto de lo que no. O sea, incluso con formación y conocimiento, las cifras son un poco escandalosas. ¿Esto cómo nos influye? ¿Qué rol jugamos en cuidar la verdad y ayudar, además, a mostrarla, ¿no? Yo creo que esto es una poco más filosófica, pero sí que impacta mucho nuestro trabajo, y además somos actores, o sea, impacta, y además somos actores de que la verdad prevalezca o no. Yo creo que es un tema así un poco más... Yo lo que digo siempre es que con deepfake hoy Zelensky podría haberse rendido varias veces ya, y Putin también. Nos habría parecido verosímil a todos y todos lo habríamos visto, igual que hemos visto a Lola Flores vender una cerveza. Y nos habría parecido perfectamente verosímil, porque tecnológicamente lo que podemos hacer hoy nos permite hacerlo. Otra cosa es qué queramos hacer hoy con eso que sabemos técnicamente hacer, como un debate bioético casi, de sé fabricar humanos, lo hago o no lo hago, es una cuestión de los límites que me impongo, no de si técnicamente es posible. Hoy técnicamente nosotros podemos hacer creer a una sociedad una cosa y su contraria, y es una cuestión básicamente de técnicas persuasivas, de uso de la tecnología y normalmente de recursos. Pero tú puedes conseguirlo. Que lo hagas o no es una decisión moral, y es una decisión personal, individual o colectiva cuando estás hablando de una decisión en la que tú te integras en un comité o te integras en un gobierno. Pero desde luego, técnicamente hoy, todo lo que se puede hacer de verdad o de mentira. Y la prueba es, vamos a ver una película y vamos a ver en una película cosas que pasan que no están ocurriendo. Yo creo que como emisores en este caso tenemos una responsabilidad desde el punto ético al final, de que toda la información que nosotros ponemos es una información que está contrastada, que está probada, que está verificada, pero yo creo que aquí hay una parte de responsabilidad en el receptor. Uno, que tenga un punto de incredulidad, de no te creas todo a la primera, y luego una parte de curiosidad de, si quieres saber más sobre esto, investiga un poco más, contrasta un poco más. Y yo creo que todos nosotros, cuando se trata de medios de comunicación, somos muy heterogéneos, que lo mismo puedes escuchar una emisora de radio que la otra, y es parte, de hecho, de nuestra responsabilidad para poder ir entendiendo cuáles son sobre todo los matices que vienen de cada uno de los lados. Pero yo creo que hay una parte de trabajo que le tenemos que pedir a nuestros jóvenes, que es que sean curiosos y que sean esa parte de incredulidad de lo voy a coger con pinzas, déjame que vea un poquito más o que lea otro medio de comunicación. Ahí es donde creo que es la fortaleza y lo que a ellos les puede prevenir para asumir historias que no son ciertas. Obviamente nosotros trabajamos con unas reglas corporativas tanto a nivel local en el mercado como a nivel internacional, pero obviamente no podemos controlar lo que se dice, pero sí el receptor puede decir, para un segundo, dame un momento, voy a contrastar. Eso ya depende precisamente de la curiosidad que tenga, pero yo les animo a que tengan mucha curiosidad, porque es al final lo que te lleva a aprender de muchísimas cosas que luego puedes poner en práctica en tu trabajo. Y necesitamos periodistas y medios, porque sin periodistas y sin medios, una parte de esa verificación la estamos dejando en manos de las fuentes. Correcto. Y las fuentes son emisores interesados. Necesitamos una prensa fuerte, necesitamos unos medios de comunicación capaces de hacer esa función de control del poder, sea un poder económico o un poder político o un poder de cualquier otro tipo. Esa prensa hoy está pasando momentos muy, muy difíciles, y esa prensa hoy no está haciendo en buena medida su papel que garantiza la calidad democrática de las sociedades en las que vivimos, porque no está haciendo su papel, porque no tiene los recursos para hacerlo y no tienen una voluntad muchas veces de luchar contra aquellos poderes que enfrentarse a ellos pues normalmente le va a privar todavía más de los recursos. Y nuestros jóvenes no entienden todavía que la información cuesta. Entonces pensar que como está en internet y es gratuito, yo puedo enterarme de cualquier cosa, sí, pero vas a recibir un montón de agua y no toda ese agua es potable. Y cuando llegue ese tsunami te puedes ahogar. ¿Va a ser gratis? Sí,
pero alguien tendría que estar haciendo ese trabajo de análisis de la calidad de ese agua y alguien tendría que estar potabilizando de vez en cuando agua que con cierto tratamiento podría ser potable, pero si no, probablemente nos intoxica. Y yo creo que eso es una labor que tenemos que todos poner precisamente en el altavoz y levantar la voz siempre para decir necesitamos unos medios fuertes e independientes, son la garantía de una calidad democrática en la que todos tenemos que hacer nuestra parte. Y nosotros, por ejemplo, tenemos cada vez que se habla del propósito de las empresas, yo digo, yo os llevo la palma a todos, porque claro, yo formo. Mi institución se dedica a formar a esas personas que el día de mañana van a leer esas noticias. Ahí la credibilidad, la honestidad, la ética, los valores, y más en una institución como el CEU, que bajo el paraguas del humanismo cristiano, tiene muy claro que lo que quiere hacer es formar a las mejores personas para el día de mañana puedan estar en la sociedad, y nuestra función es indispensable. Es verdad que tiene poco espacio en los medios, pero es indispensable, porque el día de mañana esa es la sociedad que va a leer esas noticias y que va a tener que distinguir qué es cierto y qué no es cierto. Por lo cual, la verdad es que el trabajo de las instituciones educativas es fundamental para que estos niños, que hoy son niños, el día de mañana sean capaces de pensar por sí mismos. Y no es nada fácil, porque es permanentemente la pelea con el móvil, con las redes sociales, está siendo realmente complicado en la generación que están teniendo los niños de hoy en día, nuestros hijos, vamos, y que son los que el día de mañana, pues la sociedad del mañana que vamos a tener a nivel nacional y a nivel internacional. Por lo cual creo que tiene que estar alineado también en todo momento. Luisa nos plantea el tema de la verdad o la época de la posverdad, ¿no? Yo creo que, siempre lo digo en todos los foros, ¿no? Creo que es el principal problema que tenemos como sociedad, todas las dinámicas de desinformación, misinformation, etcétera, que está generando pues esta sensación de desconfianza general de todo, ¿no? Y cuando vamos viendo todos los años los indicadores de confianza social en las instituciones, en los medios de comunicación, en los gobiernos, en las empresas, etcétera, vamos viendo cómo unos caen más que otros, pero todos caen, se van desplomando. Entonces, en la época de la posverdad y de la desinformación, precisamente el objetivo no es voy a abatirte para ocupar tu espacio. La hegemonía está en generar una desconfianza generalizada, ¿no? De que no podamos distinguir qué es lo verdadero de lo falso, al margen de las técnicas o de los formatos y demás. Yo creo que por encima de todo eso está esa sensación. Permitidme la analogía con aquella película de Indiana Jones, cuando llega al Santo Grial y se encuentra que tiene un montón de Santos Griales iguales. Ha llegado, pero ¿cuál era el verdadero, ¿no? Cualquiera podía ser el verdadero, y por lo tanto también puedes desconfiar de todos. Pues eso es lo que nos está pasando ahora mismo, ¿no? Y yo creo que tenemos un problema muy serio y a la vez una oportunidad muy seria, ¿no? Y nosotros que estamos ahora en el ajo del día a día de la profesión, creo que es uno de los grandes elementos y de grandes retos que tenemos que gestionar y con los que tenemos que trabajar día a día. Bastante más serio de la importancia que creo que le damos estructuralmente los departamentos de comunicación, pero porque no están dimensionados para este nuevo problema que tenemos. Y os voy a poner un par de ejemplos, ¿no? La tecnología nos permite poner indicadores que antes no éramos capaces de explicar para cuál era nuestra contribución a determinados elementos de venta, de posicionamiento y demás. Pero es que también la tecnología ahora nos permite identificar qué porcentaje de los ataques o de elementos de desinformación que hay en un sector industrial o en cualquier ámbito son inducidos y cuántos son autómatas, ¿no? Si ya el 54% del tráfico que hay es autómata en las redes, no digo las redes sociales, sino las redes de telecomunicaciones, hay casos, y nosotros en nuestro sector eléctrico lo hemos visto en el año 21-22, que el 4,9% de perfiles automatizados generaban casi el 60% del ruido y de la conversación que saltaba a los medios y, lo más grave, a la legislación. Entonces, esto es un tema que nos afecta de una manera muy, muy, muy brutal y muy intensa en la sociedad actual. Y yo confío mucho en que las nuevas generaciones que están formando en instituciones como el CEU, vamos a pasarles la responsabilidad de que ellos tengan que solucionar el problema, pero van a tener una enorme oportunidad en comunicación de gestionar esto y de generar los cortafuegos y los elementos que nos permitan convivir con esta enfermedad que es crónica, pero que podemos tener una calidad de vida si conseguimos, con una mezcla de esfuerzo, de autocrítica, de saber que todos somos corresponsables de este tipo de procesos, aunque sea de manera inconsciente, ¿no? O por omisión, pero todos somos parte de esto. Y la tecnología nos puede ayudar también a combatir este tipo de movimientos. Y yo creo que es un tema muy serio que no debemos pasarlo por debajo del radar, ni en nuestro día a día, ni tampoco en los planes curriculares de la formación actual.
Estáis hablando de los jóvenes con respecto a la verdad y demás, pero a mí fíjate que me preocupa más la gente mayor. O sea, me parece que los jóvenes son digitales, ¿ya? De hecho, pues, hay montones de niños que están muy pronto con los móviles. Esto también es un tema que sería interesante hablar, pero en otro momento. Y yo creo, o por lo menos con la gente más joven que trabajo, becarios o gente, creo que son más capaces de discernir en me la están colando de toda la vida, que mucha gente mayor que tengo a mi alrededor que si viene, ¿no? Si me lo mandan por WhatsApp, si lo he visto en redes, ¿no? Esto es una verdad inmutable, ¿no? Porque me lo ha mandado mi cuñado. A ver, ¿no? Esto es, como sabéis, es importantísimo, ¿no? Entonces, creo que la gente joven está ya más prevenida, empieza a estar más educada que toda esta gente de generaciones mayores que lo tratan un poco como lo que venía en el periódico, ¿no? Lo que venía en el periódico era verdad. Entonces, ¿por qué esto que me están mandando, incluso que me dan en un periódico, no es verdad, ¿no? Y eso, la verdad es que me preocupa bastante porque creo que se les engaña en muchas ocasiones mucho. Y luego, efectivamente, como empresas o como organizaciones, como tenemos un papel fundamental, ¿no? Es como deberíamos, no sé, despachar de nuestro panorama aquel que no contara la verdad. Pero muchas veces también es que es la verdad, ¿no? Si yo lo que cuento siempre es verdad, otra cosa es que sea mi verdad, pero este valor en la sociedad que deberían tener las empresas y que lo han demostrado, por ejemplo, durante el COVID, ¿no? Yo creo que en España han demostrado que estábamos aquí haciendo cosas buenas. Hay que animar a que siga siendo así. Es que es una cosa muy compleja, es muy difícil de abordar así en 2 minutos, pero yo creo que hay un problema también generacional, es decir, para nosotros a lo mejor lo que es el sentido crítico es bastante importante a la hora de filtrar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero a lo mejor para otras generaciones no lo es. Son otras cosas más importantes. Hay que preguntarse cuáles son las prioridades de estos jóvenes, qué es lo que buscan en la sociedad, de qué están preocupados, cuáles son sus principales hándicaps, el acceso a la vivienda, el acceso a un trabajo. A lo mejor la verdad no les importa tanto. O sea, no sé, lo dejo aquí porque creo que hay que analizar. Esto tiene mucho de componente social, no solamente de comunicación. Entonces, efectivamente, creo que como profesionales de la comunicación tenemos que estar muy preocupados de ceñirnos a la verdad, y creo que como somos todos periodistas de formación es algo que nos nace, pero que entran muchos componentes que creo que deberíamos incluso invitar a sociólogos, a políticos, a jóvenes para poder charlar de esto, porque importa la verdad a qué generaciones y bajo qué paraguas, ¿no? Importa la verdad. También, ¿qué os parece? Porque tenemos tantas cosas encima de la mesa que lo más probable es que en algún momento de vuestra vida hayáis cometido algún error. Entonces, ¿estáis dispuestos a compartir un error, pero sobre todo, qué hicisteis mal, así que se pueda contar, y qué aprendisteis del error para compartir en público? Bueno, Carlota. En ese deprisa y corriendo que cuando te pillan, que ya no, que tú en realidad ya tienes la cabeza en otra cosa, de hecho me estaba pintando el ojo para irme a un acto de por la tarde, me llamó un periodista del Miami Herald para preguntarme por un libro que habíamos hecho sobre sobre Fidel Castro. Se me ocurrió decir, porque decía que Fidel Castro se repetía varias veces, que eso ya lo había dicho Gramsci, tal, y no se me ocurrió decir mejor frase que, como comprenderás, es un señor muy mayor que siempre dice lo mismo. Vuelvo a decir, medio de comunicación. Entre tú y yo, le dije, y apunté. Al día siguiente, la portada del Miami Herald era Carlota del Amo, vocera de entonces era Random House Mondadori, dice que Fidel Castro es un señor muy mayor que siempre dice lo mismo. La mala suerte de las malas suertes fue que mi CEO global estaba en una convención en Miami y se desayunó con semejante portada, en lo que, bueno, os podéis imaginar lo que fue pasando, ¿no? Yo intenté explicar una y otra vez, pero al final es
somos directores de comunicación 365 días al año, 24 horas, y siempre hay que ir vestido decentemente para que si te pillan, no te pillen en un renuncio tal cual. Efectivamente. Yo, pues nada, sector de automoción, fusiones y adquisiciones de forma permanente, constante y continua, y en plena fusión teníamos un tema embargado, absolutamente embargado, preparado, pero absolutamente embargado. Corriendo deprisa, me tengo que ir a una comida, vamos, y me dicen del equipo, hay que mandar la nota de prensa, sí, vete mandándola, que yo me tengo que ir corriendo a la comida, no sé qué. ¿Qué nota salió? La bomba fue nuclear, claro, porque salió a todos los medios la fusión entre este grupo de automoción y este otro grupo va a absorber en los próximos días, no sé qué, por lo cual, bueno, pues pidieron mi cabeza. No sale nada ahora mismo, ningún vídeo, lo sabe todo mi equipo, ningún vídeo, que lo cual soy un cuello de botella muchísimas veces, entonces hay cosas que sí, hay cosas que no, o sea, no puedo revisar, es imposible revisar todos los posts, pero todos los temas graves, todos los temas confidenciales, por supuesto, sé plenamente consciente qué sale, qué no sale y qué se queda en mi ordenador hasta el último minuto, porque metí la pata hasta el fondo y me hizo aprender mucho, de cómo reaccionó mi jefe a nivel internacional. Dijo, si sale ella, salgo yo. Y aprendí a partir de entonces respetar a mi equipo, 100%, pasara lo que pasara, pase lo que pase. En comunicación, la responsable soy yo, siempre, y lo voy a ser, porque lo hicieron conmigo. Pues el que puedo contar yo fue en mi anterior empresa, una empresa de e-commerce digital, donde habíamos cerrado una entrevista con un medio principal escrito del país. Y nosotros, por cuestiones internas de comunicación, al estar cotizados en bolsa en Estados Unidos, no podíamos dar según qué cifras. Esto se lo comenté por encima al periodista, pero claramente no insistí ni persistí lo suficiente, porque cuando nos encontramos en la entrevista, el periodista preguntó insistentemente por las cifras que no podíamos dar, obviamente, y cogió al final el periodista y, enfadadísimo, se marchó. Y luego además publicó un breve diciendo como que no habíamos querido dar datos. Entonces, ahí lo que aprendes es que no hay suficientes veces para decir que hay según qué información que no puedes dar. Tienes que asegurarte que queda muy claro, sobre todo gestión de expectativas, pero gestión de expectativas también para mi portavoz y para el periodista. Hay cosas que no se pueden decir, entonces por mucho que insistamos no se pueden decir, y de hecho mi trabajo es que no se digan. Entonces lo que pasa es que ahí hubo una desconexión en cuanto a yo no insistí suficiente en que no podíamos decirlo. Claramente el periodista tenía que hacer su trabajo intentándolo, pero hubo un momento donde ya cuando lo intentas varias veces ya se rompe incluso la dinámica. Y ahí es donde me di cuenta de que efectivamente hay que ser muy cuidadoso, hay que avisar con mucho tiempo, quien avisa no es traidor, y sobre todo gestionar expectativas tanto internas como externas. ¿Alguien más tiene algo? Bueno, las mías no es tan espectacular como estas dos que han contado. Pero bueno, yo creo que pone en valor algo para ilustrar algo que hemos comentado aquí, que tiene esta capacidad de escuchar, ¿no? Que con la que abrió Miguel la ronda de intervenciones. Y esto me pasó hace ya 15, 16 años, precisamente una de las herramientas que teníamos, o que igual que tenemos ahora, ¿no?, dentro de la empresa, es la publicidad, ¿no?, tanto la comercial como la institucional. Entonces yo estaba muy convencido de una convicción personal muy fuerte acerca de un determinado enfoque de posicionamiento y de campaña en el que nos gastamos muchos recursos económicos y mucho tiempo de trabajo, y dentro de la escucha activa que tienes que tener con la gente, ¿no?, pues haces el pretest, escuchas a asesores, te dicen, oye, tal, no sé qué, y todo indicaba que aquello no iba a funcionar, pero yo estaba tan convencido de que sí, que fui adelante con la campaña y fue un absoluto fracaso. Ahora bien, la campaña está en el Reina Sofía, era tan bonita que está en el Reina Sofía, pero no vendimos nada. No vendimos nada. Y ahí aprendí que tengo que, por encima de tus convicciones personales, muchas veces son que la realidad es tozuda y tienes que escuchar, ¿no? Y tienes que escuchar y asimilar todos los inputs que te vengan de todos los sitios para tomar la mejor decisión para la empresa. Si no, pues te das un golpe final, ¿no? Está claro. ¿Alguno más? Pues yo cometí un error al principio de mis años en Dawn España. Lanzamos una campaña buenísima que se emitía en todas las teles de manera gratuita, y el problema es que no encontramos un gancho para hacer una acción en la calle para que los medios fueran a cubrirla, con lo cual se quedó un poco en el aire, y desde ese momento pues siempre hacemos alguna acción que sea de la percha para luego que cuelgue en la campaña. Y otra cosa que me ha pasado también es
un error también de parte, que es parte de nuestro día a día, que es la formación de portavoces. Se nombró un nuevo presidente de la organización. No le di esa formación de portavoces, no tuve tiempo, se hizo una primera entrevista en un medio y soltó un término que, bueno, yo cuando lo leí me quedé impactada, chavales, ¿no? Los chavales refiriéndose a las personas con síndrome de Down. Entonces nosotros que intentamos evitar precisamente esta infantilización del colectivo, tal, bueno, pues cuando leí chavales me quedé como diciendo, vale, o sea, urgentemente ya una formación de portavoces, sí. Yo recuerdo haber llevado, por contarme, yo recuerdo que para un evento estaba el consejero delegado de la empresa en la que trabajaba, que era mi jefe, y una persona del consejo de administración, y yo estaba totalmente convencida, alineada con la persona del consejo de administración, que no con mi jefe. Y no tuve nada mejor que estar toda la reunión discutiendo con el consejero delegado delante de sus jefes, demostrando que no tenía razón. Y entonces, claro, bueno, en la reunión yo no fui consciente de lo tensa que había sido hasta que salimos, y entonces me gané, obviamente, la bronca del siglo. Que yo que aprendí la prudencia, o sea, y la vehemencia juvenil, a guardarla un poco en un cajón a veces, la escucha, o sea, es bueno, ya estás, tienes que leer que aquí está pasando algo, que te estás columpiando. Y yo creo que lo tercero fue el decir la prudencia. Pues yo estoy de acuerdo con esta persona del consejo de administración, pero si está mi jefe delante, donde manda patrón, no manda marinero, lo aprendí para siempre jamás. Esto no se me olvidará nunca. Bueno, muchísimas gracias por este desayuno, muchísimas gracias por esta charla.